muchas ausencias entonces. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad y por la oportunidad de estar hoy reunidos para tomar este estudio, confiando, Señor, que en todo tú eres quien se manifiesta, quien habla a los corazones, a la vida de cada uno, y confiamos que este estudio nos ayudará a comprender tu obra sobre nuestras vidas. A ti sea la alabanza y la gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, bien, vamos a ver la lección 26, el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo, un aspecto importante. En cierto modo esta lección va a continuar en la de la siguiente semana, pero aunque es ya otra lección, la siguiente. Pero el tema no lo concluimos hoy, pero dice, introducción, como lo mencionamos en una ocasión, todo lo que estudiamos debe derivar en el propósito de Dios para nuestra vida, y esto se manifestará en nuestra manera de pensar y de vivir, además del ministerio en el que hemos de servir. Al estudiar este curso no buscamos dar vueltas en círculos, volviendo a los temas que ya hemos estudiado, pero al recordar cada tema, afirmamos las bases para las nuevas enseñanzas que nos llevará a crecer en nuestra formación a la imagen de Cristo. Ok, entonces vamos a ver sobre el propósito de lo que hacemos. Tras haber repasado la forma en que la Biblia define a la iglesia, cosa que vimos hace 3 semanas, sobre la forma en que es llamada la iglesia, porque las 2 siguientes semanas, no, de hecho 4 semanas, porque fue cuando fui a Acapulco, luego las 2 siguientes que tuvimos el diagnóstico, ¿verdad? Ok, entonces lo que vimos hace casi un mes prácticamente, repasamos la forma en que la Biblia define a la iglesia. Meditemos en el propósito para el cual Dios la estableció. De este modo comprenderemos correctamente la forma en que nuestro ministerio ha de contribuir al desarrollo del cuerpo de Cristo. Lo primero que debemos recordar es el propósito de nuestra creación. Ok, primero vamos a ver ¿para qué fuimos creados? Dice, lo cual también nos hablará del propósito de nuestra salvación, porque la salvación es una restauración del propósito de nuestra creación. Entonces debemos entender ambas cosas, el propósito de nuestra salvación y el propósito de nuestra creación. Ok, vamos a ver 1 Pedro 2.9, vamos en orden, ¿no? Con Paquito, 1 Pedro 2.9, después con nuestra hermana Elvira, Efesios 1, del 5 al 6, y luego ahí vamos a ver el 11 al 12, y el 13 al 14. Y luego sería Josué, 1 Corintios 9, del 12 al 13. Ok, vamos a ver estos pasajes. 1 Pedro 2.9, ¿qué nos dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, entonces, hemos sido adquiridos ¿por quién? Por Dios. Ok, hemos sido adquiridos por Dios y hemos sido llamados, ¿verdad? Hemos sido llamados, hemos sido adquiridos por Dios y hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, a la luz admirable de Dios, para anunciar sus ¿qué? Sus virtudes, para anunciar sus virtudes. Ok, entonces llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios, para anunciar sus virtudes. Esta es la definición de alabanza.
hablar bien de alguien o destacar sus virtudes, eso es a lo que se llama alabanza. Por lo tanto, la alabanza no es sinónimo de canto, como dicen, vamos a alabar, ya todos entienden, vamos a cantar, y dicen, esta alabanza, aquella alabanza, pero el asunto es que no es que sean sinónimos, sino que alabanza es destacar las virtudes de alguien o hablar bien de alguien, aunque es una de las formas más comunes de alabar cantando. Ok, pero no todo canto es alabanza finalmente. Ok, vamos a ver según Efesios 1 del 5 al 6. Efesios 1 del 5 al 6. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ok, entonces Dios nos predestinó para adopción como hijos. Él lo destinó desde antes de los siglos para ser adoptados como hijos para sí, para Él mismo, mediante Jesucristo. Ok, conforme dice a la buena intención de su voluntad. Esto de acuerdo a la voluntad de Él nada más, no de acuerdo a un mérito personal, para alabanza de la gloria de su gracia. Ok, para alabanza de la gloria de su gracia. Ya anteriormente vimos que fuimos llamados para anunciar las virtudes de Dios, y aquí para alabanza, lo cual aquello es alabanza, esto también, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en Cristo. El amado es Cristo. Ok, luego de ahí seguimos con los versículos 11 al 12. ¿Igual de Efesios? Sí, de Efesios 5. Sí, los siguientes van a ser de Efesios 5. Perdón, Efesios 1. Ajá, sí, ahí mismo de Efesios 1. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ok. Aquí Pablo va a hacer una división, porque habla primero de ellos, los primeros que recibieron a Cristo, diríamos la primera generación de cristianos. Dice, en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según su propósito. Ok, entonces hay que ponerle espacio. Según su propósito, a fin de que ellos, es decir, nosotros que fuimos los primeros en esperar de Cristo, está refiriéndose a Él, a los apóstoles, a todos los que conocieron a Cristo, sean para alabanza de su gloria. Nuevamente, para alabanza de su gloria, de la gloria de Dios, para alabar a Dios. Ahora, habló de ellos, los primeros en creer en Cristo. Ahora vamos en el 13 y 14 a hablar de nosotros. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ok, aquí ahora nos dice que también nosotros, cuando dice ustedes, se refiere a nosotros. Después de escuchar el mensaje de la verdad, lo llama el Evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído, fuimos sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, luego dice que el Espíritu nos es dado como garantía del cumplimiento de la promesa, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Ok, para alabanza de su gloria.
3 veces aquí nos ha mencionado, tanto nos ha mencionado al Padre, como nos ha mencionado al Hijo, como nos ha mencionado al Espíritu. En 3 casos somos para alabanza de su gloria. Ok, ahora vamos a 1 Corintios 9, del 12 al 13. 1 Corintios 9, del 12 al 13. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Perdón, ahí debe ser 2 Corintios, aquí me equivoqué, 2 Corintios. Sí, ahí debe ser 2 Corintios 9, del 12 al 13, pues para que lo corrijan. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracia a Dios. Ok, entonces, cuando los corintios dieron su ofrenda, levantaron esa colecta para los necesitados de Jerusalén, señala que la administración del servicio de los corintios, además de suplir con necesidad la necesidad de los santos, de aquellos hermanos, también sobreabundó a través de muchas acciones de gracias a Dios. Ok, entonces la gratitud, lo que pasó es que la obra de los corintios, también de los macedonios, los de Acaya y los de Macedonia, sus acciones abundaron en acciones de gracias por aquellos que recibieron lo que se les fue dado. ¿Eso qué es? Eso es glorificar a Dios. Dice, bueno, lo explica en lo siguiente: pues por la prueba dada por esa administración, por esa buena acción, los demás que harán, glorificarán a Dios. Todos glorificarán a Dios por la obediencia de ellos, de los corintios, de los macedonios, de los que participaron en ello. Entonces, la buena acción, la fidelidad de los corintios es causa de glorificación a Dios. Nosotros somos llamados a glorificar a Dios, pero también a hacer obras que deriven en glorificación de Dios. Dice ellos a la confesión del Evangelio y por la liberalidad de su contribución a los santos y para todos. Ok, entonces lo que los corintios y los de Acaya hicieron redundó en acciones de gracias que glorificaron a Dios. Esto nos muestra que nuestra labor es la de glorificar a Dios y llevar a otros a agradecer a Dios, lo cual también le glorifica a Él. Sobre esta gloria que los demás darán a Dios por nuestras buenas acciones, también lo leemos, vamos con nuestro hermano Raúl, Mateo 5:16. Dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ok, nuestras buenas acciones hacen que las personas las vean y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, lo que podemos concluir de estos pasajes es que el propósito de nuestra creación, además del de nuestra salvación, es que glorifiquemos a Dios y seamos instrumentos para que otros le glorifiquen. Esto es un punto importante que nosotros debemos considerar. Pero aquí debemos preguntarnos, si hemos de glorificar a Dios, ¿qué es lo que le glorifica a Él? ¿Qué es lo que en realidad glorifica a Dios? Muchos responden a esta pregunta diciendo que lo que le glorifica a Dios es nuestro canto y nuestras palabras en el culto. Queremos un gloria a Dios, un amén, y eso glorifica a Dios. Bueno, pero ¿será cierto esto? Pues muchos que cantan con euforia en la iglesia, en las iglesias, no precisamente le glorifican con su vida diaria. Entonces, vamos a Mateo 7:21 con Eliseo y luego a Juan 15:8 con Natán. 7:21. 7:21. ¿No leo bien?
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús dice que no todos los que lo alaban, que le dicen Señor, Señor. La gente dice, Cristo es mi Señor, no me da temor lo que venga, etcétera, ¿no? Cristo es mi Señor y muchos le hablan como Señor. Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Okay, la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Están las hojas aquí en Miren, como no va a haber más gente y allá van a estar muy lejos, pásense a esta mesa hoy, para que no estén todos tan así, no les dé pena, porque no vienen los demás, yo creo. Varios se reportaron enfermos, otros tenían cosas que hacer y ok. Entonces estamos ahí en la segunda página donde dice Mateo 7:21. Jesús dice que no todos los que lo alaban. Y pensamos, bueno, somos llamados para alabar a Dios, pero no todo el que le dice Señor, Señor. Ya hablamos de otra forma de alabanza. Alabanza por medio de las palabras. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ok. Si nosotros pensáramos, ok, ¿qué es lo que más alaba a Dios? ¿Lo que yo canto o la forma en que vivo? Es cierto que puedo hacer ambas cosas, una no excluye a la otra, pero mucha gente canta, mas no vive de acuerdo a la palabra de Dios, no hace la voluntad de Dios. Eso es una cuestión que aplica a las palabras de Jesús. Ahora vamos a leer los versículos 22 al 23, ahí mismo Eliseo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Ok, entonces dice que esta alabanza puede implicar el hacer grandes obras en su nombre. No solamente hablan, también hacen obras en su nombre, pero sin hacer la voluntad del Padre. Miren, aquí es donde llegamos a un punto que para muchos cristianos no es tan fácil entender, pero el punto es que dice Pablo que aún el compartir a Cristo se puede hacer por envidia, por malas intenciones, por egoísmo. No porque en realidad uno quiera ni glorificar a Dios ni que la gente sea salva, sino porque uno quiere más gente en su iglesia, porque uno quiere limpiar la conciencia, porque uno quiere demostrarle a otros lo que sea. Pablo dice que en su tiempo había quienes predicaban el evangelio porque como él estaba en la cárcel, buscaban a dar más aflicción a su encarcelamiento. Entonces, ¿de qué manera es esto? Pues ya le preguntaremos a Pablo en el cielo. Pero dice, ya sea por el buen corazón o por envidia, pues qué bueno que Cristo es glorificado. Pero aún las cosas correctas se pueden hacer por malas intenciones. Los que le dicen, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, no necesariamente lo hacen porque amen a Dios y quieran glorificar su nombre. Lo hacen. ¿Cuántos no hacen sanidades por negocio? Campaña, y bueno, a veces ni sanidades hacen, ¿no? Pero campaña de sanidades, llega el expositor, cobra, le hace que sana, si sana o no sana es otra cosa, pero el asunto es que eso se hizo porque es negocio. ¿Cuántos evangelistas no van y dicen, sí, pero la cuota es de tanto? Si buscan, y pueden buscar en internet, si decimos, vamos a hacer un evento aquí en la iglesia, hay que traer a músicos cristianos, les va a sorprender las cuotas que un músico cristiano pide para venir a cantar a una iglesia, porque cantarle a Dios no es gratis. Entonces uno dice, ¿se hacen ese tipo de cosas para glorificar a Dios? No, se hace por negocio, porque en realidad es negocio. Dios es secundario y de hecho Dios es un instrumento que se usa, y eso ya es pecado en sí, pero se usa para hacer negocio. Entonces,
Por ahí un músico decía, pues yo empecé a poner cuotas porque luego ni ofrenda me daban. Yo le dije, bueno, ¿y tú no confías en la liberalidad de Dios para sustentarte a ti porque lo que tú haces realmente glorifique? Sí, dile a la iglesia, sean agradecidos y den algo, pero no tienes que poner una cuota. Son aspectos en los que tenemos que entender que primeramente hacemos las cosas ¿para qué? Para glorificar, exacto. Es decir, ¿por qué vamos a salir a compartir el Evangelio? Para glorificar a Dios. Ese es el principal motivo para predicar. No, la salvación de la gente es secundario, porque tal vez se predica si nadie se convierte. El propósito se cumplió, Dios fue glorificado. Porque la salvación de la gente no está en nuestra capacidad. Eso corresponde a Dios. Que Él utiliza el que prediquemos y le glorifiquemos, sí, pero a veces ni siquiera hablarás y habrá gente que con tu testimonio se convierta. Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que aprender a comprender que no todo lo que parece que glorifica a Dios en realidad le glorifica. Y esto es parte importante. Vamos a ver algo al rato en Malaquías 2. Pero volviendo aquí, ok, entonces dice que esta alabanza puede implicar hacer grandes obras en su nombre, pero sin hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, aún esas obras son contadas como practicar la iniquidad. O si tienen la Reina Valera y le pueden poner hacer la maldad, pues también. Hacedores de maldad o los que practican la iniquidad, depende de la versión que tengan. Hubo una vez un hombre que vino aquí a platicar conmigo, venía con una mujer y con una niña, y quería platicar conmigo porque por allá por Chapultepec él había construido un auditorio grande y lo quería poner como templo. Y dice, es que ya vino un pastor y se lo quería quedar, me dijo, pero me vas a dar los papeles, así es que lo corrí. Llegó otro pastor y le dije, bueno, aquí tú puedes levantar una iglesia y todo. Pero ese pastor pues está en su mega iglesia y envió a alguien. Dije, no, mi trato era con el pastor, yo no puedo enviar a alguien. Y entonces también rompió esa relación. Y luego me dijo, entonces yo vengo para ver si usted se interesa en abrir una iglesia allá, pero no le voy a dar el terreno ni el lugar. En eso me dijo, ¿me permite pasar al baño? Le digo, sí, adelante, pase al baño. Entonces me quedo con la mujer y con la niña y le digo, ¿es su nieta? Pues ya eran grandes los dos. Me dice, no es nieta mía nada más, no es nieta de él porque él y yo no estamos casados. Cuando sale el hombre le digo, quiero que usted me conteste algo. ¿Por qué quiere que allá se haga una iglesia? Si usted mismo no pone su vida en orden casándose con la mujer con la que vive. Entonces, hay aspectos que parecieran muy buenos. Dice, agarra sus cosas, dice, muchas gracias por su tiempo, pastor, y se salió. Ni siquiera hablamos de si vaya a abrirle una iglesia allá. Pero la gente quiere hacer obras para impresionar, pero no quiere que Dios se meta en su vida. Entonces, esa es una cuestión que viene a manifestar, a poner de manifiesto, que no todo el que le dice Señor, Señor, en realidad se está sometiendo a su señorío. Entonces, no todo lo que cantamos, no todo lo que hacemos glorifica a Dios. Dice previamente, vamos ahora a Juan 15:8. Seguíamos con Natán, ¿verdad? Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. A sus discípulos Jesús les dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. ¿Qué glorifica a Dios? Que demos fruto. Y así probamos que somos sus discípulos. Pero es interesante porque ya unos capítulos antes, de hecho 2 capítulos antes, les había dicho, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. El amor unos a otros muestra que somos discípulos, el dar fruto muestra que somos discípulos, es decir, que el amarnos unos a otros produce fruto. Previamente vamos a ver los versículos 4 al 5 ahí en Juan 15. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Aquí les ha dicho, permanezcan en mí, yo en ustedes, como el sarmiento, o sea, la rama,
de la vid. No puede dar fruto por sí mismo. Si una rama no está pegada al tronco, no va a dar fruto jamás, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. ¿A ese está? Ok. Ya me estaba durmiendo cuando terminé este material. Ahí se pasaron algunos. Tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ese da mucho fruto. ¿Qué necesitamos hacer para dar mucho fruto? Permanecer en Jesús. Lo mismo, esto tómenlo como sinónimo de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ok, ese da mucho fruto porque separados de mí, nada pueden hacer. Hay muchos sistemas de crecimiento y todo eso, y muchos los llevan a cabo sin que en realidad tengan comunión con Dios. Pero dice Jesús, separados de mí, nada pueden hacer, nada tendrá ese fruto. Es a lo que se refiere. Como vemos en estos pasajes, glorificar a Dios incluye mucho más que solamente cantar, pues involucra vivir unidos a Cristo para poner en práctica los mandamientos de Dios, lo cual es manifestación de nuestro amor a Él. Es decir, poner en práctica los mandamientos, la voluntad de Dios, es sinónimo de amarle a Él. Vamos a ver con nuestra hermana Elvira, Juan 14:15, con nuestra hermana Graciela, primera de Juan 5:3. 14:15. Ajá, Juan 14:15 y el otro es primera de Juan 5:3. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ok, ese está muy sencillo, ¿verdad? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y vamos a ver primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ok, el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, la manera en que vivimos demuestra si amamos a Dios o no, porque en la iglesia muchos podemos decirle a Dios que lo amamos. Y muchas veces, motivados por un canto, decimos, ay, sí, amo a Dios. Pero el asunto es que el que ama a Dios es aquel que guarda sus mandamientos. Si hemos de vivir unidos a Cristo y poner en práctica su palabra y los mandamientos de su Padre, es necesario que haya un cambio en nosotros. Por fuerza algo tiene que cambiar. Y así es como llegamos al análisis del propósito de esta vida. Entonces está el propósito, aquí hablamos, estamos viendo el propósito. Primero, de nuestra creación y de nuestra salvación. Ok, ya vimos que el propósito de nuestra creación y de nuestra salvación es que alabemos a Dios, motivemos a otros a alabar a Dios o provoquemos que alaben a Dios. Ahora lo que veremos es el propósito de esta vida. ¿Cuál es la finalidad de esta vida? Porque cuando creemos en Cristo, Dios no nos lleva inmediatamente al cielo. El asunto es que muchos cristianos creen que el propósito de esta vida y para lo que Dios nos deja aquí es para evangelizar. ¿Por qué? Porque en esa teología se piensa humanamente, entonces el ser humano es el centro, y aunque diga que es cristocéntrica, pensamos que el propósito de esta vida es evangelizar, pero eso es resultado realmente del verdadero propósito. El verdadero propósito no está centrado en el hombre, tiene que estar centrado en Dios. Ok, Romanos 8, 28 al 31, seguimos con Celina, ¿verdad? Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Dios, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ok, aquí nos expresa, aunque no lo expandí todo porque también,
A lo mejor sí lo hago posteriormente el material porque digo que la siguiente lección es continuación de esta misma. Pero dice, este pasaje nos habla de los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Cuando dice conforme a su propósito, se pregunta uno, ¿el propósito de quién? ¿El nuestro o el de Dios? Es decir, puede ser ambas cosas, el propósito que Dios tiene para nosotros, lo cual también es nuestro propósito. Dios tiene un propósito para ti, ese es tu propósito y Dios te llama para completar ese propósito. Bueno, somos llamados conforme a su propósito. El propósito de Dios, aquí me falta, es que aquellos que conoció de antemano, es decir, a ti y a mí, que antes de nacer, Él ya sabía de nosotros, los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo, hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo interesante es que esto ya no amplía aquí, pero lo interesante es que esto deriva en nuestra glorificación. A los que conoció también los llamó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó santificó y a los que santificó glorificó. Y entonces nos muestra todo el proceso del llamado de Dios hasta nuestra glorificación. Nosotros glorificamos a Dios porque Dios nos ha de glorificar. Ok, entonces Jesús era el primogénito entre muchos hermanos. Hay un pasaje que es importante y de hecho es motivador, y vamos a verlo con nuestro hermano Enrique, es Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ok, aquí lo que nos dice es que de este modo en el día del juicio tendremos confianza. Cuando estemos delante de Cristo no estaremos con temor, con miedo, sino con confianza por una sola cosa. Así como es Cristo, pues así como es Jesús, así somos también nosotros en este mundo. Es decir, si somos transformados a la imagen de Cristo, vivimos como Cristo y por lo tanto el día del juicio Cristo verá su imagen en nosotros y entonces compareceremos en confianza. No debemos pasar por alto de que hay un juicio y que ese día compareceremos delante de Jesús. Por esa razón nosotros debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Ok, ahora de este modo es como entendemos que el propósito de esta vida es nuestra transformación a la imagen de Cristo y para ello Dios ha establecido a la iglesia. Lo que vamos a ver a continuación es el propósito de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué estableció Dios la iglesia? Dice, es que vamos a ver Romanos 12:2, seguimos con Elizabeth. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis agradable y perfecta. Ok, es que esta transformación, de acuerdo a Romanos 12:2, se da por medio de la renovación de ¿qué? Nuestro entendimiento, de nuestra mente le pueden poner, o de nuestro entendimiento. La transformación a la que nosotros estamos siendo sometidos es primeramente la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestro entendimiento es el resultado de ser instruidos en la palabra de Dios. Esta es una parte que pues sería realmente un motivo de gozo que todos los pastores lo comprendieran. La renovación la transformación
en una vida de una persona es por medio del cambio en su manera de pensar. Y el cambio en la manera de pensar, pues no lo vamos a llenar con el mundo, lo vamos a llenar ¿con qué? Con la palabra de Dios. Ser instruidos en la palabra de Dios es la labor que realiza la iglesia al formarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, como aquí ahorita. Para eso estamos aquí ahorita, para ser formados en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué va a producir eso en nosotros? Que nuestra mente sea renovada, que digamos, ya voy entendiendo, porque hay iglesias donde se da solamente la instrucción de obediencia y ya no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, pero no se transforma la mente de una persona, por lo tanto su vida no cambia. Solamente es sometido a la obediencia, a las instrucciones que se le dan, pero sus hábitos siguen siendo los mismos. Ahora, entonces somos formados en el conocimiento de la palabra de Dios para conocer a Cristo, tal como nos lo indican los siguientes pasajes. Vamos a terminar con 3 pasajes. Efesios 4:13, seguimos con Laura, luego seguimos con Paco, 2 de Pedro 3:18, y luego con nuestra hermana Elvira Florentino, Efesios 5:27. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, para llegar a ser la imagen de Cristo, este pasaje nos dice, hasta que todos lleguemos a 2 tipos de unidad: la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, que es Cristo. Ok, del pleno conocimiento y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro o a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Esto ya nos va a introducir al siguiente tema, que es, decíamos, ahí continúa la lección, que es la mentalidad del nuevo hombre, la mentalidad que debemos ir adquiriendo. Ya estudiamos la mentalidad del cuerpo, mentalidad del cuerpo de Cristo. Vamos a ir conociendo cuál es la mentalidad del nuevo hombre, porque esto no se da en individual. Yo, con toda la iglesia, debo crecer en el conocimiento de Cristo para que con toda la iglesia yo llegue a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, transformado a la imagen de Cristo. Ok, por eso Pedro también nos instruye en 2 de Pedro 3:18, ¿qué nos dice? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ok, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento. Un asunto muy interesante, porque nuestra mente debe ser transformada, es el propósito de la iglesia, para que nuestra vida glorifique a Dios. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien. Esto nos lleva a comprender que entonces el propósito de nuestra creación y de esta vida nos une íntimamente a la iglesia para concluir en el propósito inicial, glorificar a Dios. Porque vamos a terminar con Efesios 5:27, ¿qué dice? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ok, ahí me faltó más el 6:18. Ahí Jesús le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces vamos primero allá a llenar. Él la llamó mi iglesia. Cuando alguien dice, no, yo con la iglesia nada, yo con Cristo Dios y yo solitos, porque la gente es otra cosa, esa gente no sabe nada, ni comunión con Dios tiene en realidad, porque el que estableció la iglesia fue Jesús.
Y no puede haber relación con Jesús si no hay relación con su iglesia. Y la iglesia son las personas, no una institución. Ok, la cual, esa mi iglesia, según Efesios 5:27, que acaba de leer nuestra hermana, él la ha de presentar a sí mismo sin mancha, ni arruga, sin mancha ni arruga, mejor que una tintorería, ¿verdad? Sin mancha ni arruga, porque esa es la santificación, sino santa e inmaculada, o sea, nuevamente sin mancha, una iglesia santa, porque eso es lo que glorifica a Dios. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sobre las preguntas previas, pues ahorita vemos las respuestas. Ok, entonces vemos el propósito de nuestra creación, que también es el de nuestra salvación, el propósito de esta vida y el propósito de la iglesia. Ok, hoy confío que esto, aunque ya lo hemos mencionado en los mensajes, confío que hoy queda sobre todo más claro, porque esto va a llevarnos al siguiente tema, que es la mentalidad del nuevo hombre, que aunque aquí apenas empezamos a vivir en ello, es la mentalidad para la eternidad. Ok, ya la veremos la próxima semana, que será, creo que es la última clase del año, continuamos después en enero, pero bueno, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Sí, Paco. Entonces, el propósito de la creación y de la salvación es alabar a Dios. Alabar a Dios, glorificar. El de esta vida es ser transformados a la imagen de Cristo. Y el de la iglesia. El de la iglesia es precisamente instruirnos en la palabra para ser formados a la imagen de Cristo, para que glorifiquemos a Dios. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces si quieren el resumen lo pongo así. Este es glorificar a Dios. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Que seamos ser la imagen de Cristo. ¿Y cómo somos la imagen de Cristo? Formados en la palabra. Vamos a ponerle de esta manera. Esto es lo que nos transforma. Es lo que nos transforma. Ser formados en la palabra nos transforma la imagen de Cristo. ¿Ok? Entonces así podemos irlo comprendiendo en la palabra de Dios. Ok, bueno, vamos a orar para terminar entonces y organizarnos para empezar el culto. Dios y Padre, gracias Señor por cada uno de mis hermanos que está hoy aquí, gracias por tu obra y tu bondad sobre nuestras vidas. Confiamos, Padre, que en tu gracia tú te manifiestas sobre nosotros en este tiempo y tú cumples tu propósito. Que acabamos de ver, Señor, que seamos primeramente transformados a la imagen de Cristo, para que de esta manera, Señor, nosotros en verdad lleguemos a darte gloria con nuestra vida. Te glorifiquemos y haya personas que a través de ver nuestra vida te glorifiquen a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno. Vamos a